Nuestro invitado de hoy es Henry Saca, actor, animador, locutor, empresario y productor venezolano con una larga y reconocida trayectoria internacional en producciones como Topacio y Cristal y más recientemente como Tú no hay dos, Rubí y Amar a muerte. Primera parte. Hola Henry, bienvenido. Es para mí todo un honor poder conversar contigo en este ratico, en el día de hoy. Eres hombre referente para mí y sé que para muchos en Venezuela y fuera de Venezuela en la industria del entretenimiento, no solamente actor, animador, conductor, productor, director. Henry, no puedo contar la cantidad de producciones en las que has Lo que, pa- estado. lo que Espérate, pasa es que y no te estoy tú diciendo viejo. no, el Mira, viejo no Henry, dijiste, el viejo no no, es, pero me comprometes. te comprometo porque eres un hombre que no pasa de moda, que siempre está vigente, que desde Cristal, Topacio, llegando hasta Rubí, siempre estás haciendo algo. No contento con eso, fundas tus propias productoras. Más recientemente con Epic in Motion, El Silencio Entertainment, haces tus películas, te ganas todos los premios como actor. O sea, Henry, no paras nunca. Y eso para un actor, estar siempre vigente, estar siempre en la palestra, eso es mucho decir. Así que para mí es todo un honor poder conversar contigo. Sé que no te gustan los halagos, así que ya No, voy a resumir, pero, hay algo que debes estar haciendo bien, porque pero siempre es tu estás verdad, es allí. tu verdad, es tu verdad, es tu verdad y yo tengo que respetar tu verdad. Acuérdate Así que es. en esto, ante todo te agradezco enormemente que me invites. Sabes que te tengo mucho aprecio, te quiero mucho y que me hayas invitado Gracias. y que me hagas sentirme invitado ya para mí es un placer enorme. Me cuesta mucho escuchar todo esto porque hay muchas cosas. Y mira que yo de humilde, el que me conoce y tú me conoces, sabe que de humilde no tengo nada. Simplemente no tengo nada, pero tantas cosas es por el simple hecho de estar vigente. Eso es todo. Es una cuestión que tiene que ver con la vigencia, es estar presente después de tantos años en esto. Y creo que también, y a veces lo digo en conversaciones como estas y más ahora con las redes, que también he tenido cierta suerte. Hay gente mucho más talentosa, hay gente mucho más trabajadora, hay gente con mucho mayor capacidad en la profesión. Pueden ser muy buenos locutores, pueden ser buenos actores, conductores de programa, productores, directores, todo. Pero de repente le falta esa pizca de suerte que necesita este oficio. Porque este oficio parece mentira, pero sí necesita un poquito de suerte, necesita llegar en el momento que es, necesita estar en el momento que es. Entonces yo creo que también eso me ha ayudado muchísimo. No creo que sea un genio en nada, yo creo que simplemente soy un sobreviviente de un oficio tan difícil, tan competitivo, más para ustedes incluso que para nosotros. Pero bueno, te agradezco todo eso, ¿no? Y la invitación, lógicamente. No, Henry, por favor, para mí es todo un honor, de verdad. Tuve la dicha de poder estar contigo en un proyecto y desde ese entonces, bueno, tener esta relación contigo que bueno, yo te considero para mí, la verdad, un maestro, un mentor, esa persona con la que tú puedes hablar y te va a decir las cosas como son, con mucho sentido común, que a veces a los artistas se nos olvida el sentido común. Y me parece que tú tienes una cabeza muy bien puesta, con los pies en la tierra. Y eso por eso siento que eres referente, porque esa vigencia y eso que tú llamas suerte, bueno, yo creo que no es solo suerte. Siento que la suerte también se hace y que hay que tener un poco de inteligencia para saber guiar el camino y por eso siento que eres referente y te agradezco muchísimo cualquier consejo que me has dado y poder estar aquí conversando contigo. Y bueno, me gustaría preguntarte, Henry, ¿cómo empezó esto? ¿Tú supiste que ibas a ser actor? ¿Cómo llegaste a esto de la actuación, entre las demás cosas en las que te has desarrollado? Según mi abuelo, el viejo Antonio, Elú, eh, padre de mi madre, a los 9 años me descubrió que yo estaba sentado en su escritorio con su pipa en la mano y sentado así con una postura media payasesca y medio echón, como dicen en nuestro país. Y voltea y se lo dice a mi madre, y dice, este yo creo que no va a ser ni abogado, ni médico, ni nada de eso, este va a ser un payaso.
este va a ser un payaso, este va a ser creo que actor, creo, dice creo que actor o algo así. Siempre me lo recuerdan. Bueno, mi abuelo no se equivocó, llevo 47 años en esto. ¿Cómo empecé? Bueno, empecé como todos, como empezaste tú, como empezó cualquiera. Empezó buscando la posibilidad, la oportunidad de estar parado en los canales de televisión a los 16 años. En Mm. la puerta del canal de televisión, en la puerta de nuestro recordado Radio Caracas Televisión. Y yo me paraba en la puerta, como en los Estados Unidos se paran ciertos trabajadores en la puerta de los Home Depot o de esas grandes, digamos, empresas para ver si le dan la posibilidad de trabajar. Pues yo empecé así, pero al mismo tiempo en la mañana temprano iba a las 5:30, 6 de la mañana a pararme en la puerta a ver si había esa posibilidad de hacer el policía uno, el enfermero, esos papeles que lógicamente están ahí y que alguien lo tiene que hacer. Al mismo tiempo en la tarde hacía teatro, ensayaba las obras de teatro. En el viejo Ateneo de Caracas, que ya hoy es el Teresa Carreño y no era el Teresa Carreño, yo era en una casa pequeña de Alberto Abelajú, que era Miguel Otero Silva, María Teresa, Ujú. Carmen Ramia no existía en esa época, no, existía, pero no era de ese grupo. Y yo me paraba también ahí a buscar esa posibilidad de trabajar, ¿no? Y yo quería hacer esto. Yo creo que el primer momento que recibí mi primer cheque, que eran 92 bolívares en aquella época, equivalente a $5, yo vi que ya era un profesional de esto. ¿Por qué? Mm. A veces nosotros no podemos hablar de esa manera, porque la gente se ofende, manera cuando hablamos del actor, el artista, el intelectual, habla de dinero, ¿no? Porque Ujú. tenemos una Sí. profesión igual. Nosotros hay un cajero que cobra por contar el dinero y hay una actriz y un actor que cobran por contar una historia. Entonces, yo cuando yo vi que me dieron mi primer cheque, ahí fueron a los 16 años, recién cumpliendo 17, que me di cuenta de que yo iba a vivir de esto toda mi vida, ¿no? Y en tu Así empecé. familia no hubo, por supuesto, entonces nadie se opuso, se lo tomaron, te apoyaron en No, ese momento. no, sí se opusieron muchísimo. Mi papá, por lo Ah. menos, mi papá, bien, lógicamente, un viejo libanés de esos difíciles de carácter, él tenía la fábrica de suéteres ahí en Petare y él pretendía de que yo me encargara de uno de los 3 turnos que había en la fábrica, ¿no? Y yo le decía que no tenía nada que hacer ahí hasta que un día me dice, bueno, entonces si no tienes nada que hacer aquí, también te vas de la casa. Búscate tu vida, ¿no? Y yo tenía como 18 años ya y me dio mucho miedo y entonces yo me encargué del primer turno que era de 5 a 1 de la tarde. Pero fíjate, barría. Mi profesión en la fábrica de mi padre era barrer para que Wow. el segundo turno de la fábrica recibiera la fábrica limpia y el tercer turno recibiera. Y así era. Empecé y yo no tenía ningún miedo de hacerlo con el simple hecho de que era darle la razón a él, no. Simplemente era sobrevivir. Yo quería tener un dinerito para yo poder pagar mi circunvalación de aquella época para llegar al Ateneo de Caracas y enseñar mi obra de teatro o ir a Quinta Crespo a hacer las paradas a ver si hacía el enfermero uno, enfermero 2, policía uno o policía 2. Esa era la realidad. Yo, antes de que me echara de la casa, yo dije, bueno, yo voy a la fábrica y fui a la fábrica, pero yo tuve mucha oposición por parte de él hasta, parece respuestas largas, pero hasta que estrené mi primera obra de teatro, que no la hice con el apellido Saca, porque él no quiso, y la hice con el apellido de un pelotero que jugaba primera base en los Navegantes del Magallanes, un norteamericano llamado Iván Murrell, Imagínate. Murrell, y ahí debuté yo, que se llama Henry Murrell. Cuando yo lo vi sentado en la primera fila, ahí dije, ahora va a ser Saca. Y después terminó siendo uno de mis más enormes protectores, mi padre Julio. Así que empezamos mal y terminamos bien. Qué belleza. Como, como los diferentes matrimonios que he tenido. Empezamos bien y termina muy mal, pero bueno, la, Henry, la vida. pero así es la vida, pero de alguna manera, por supuesto, no le tienes miedo al trabajo. Eso pareciera que lo llevas en la sangre y probablemente viene también de tu padre y de esa disciplina que te forjaste y te ayudaron a forjar desde muy jovencito. Sí. Esa No, vena de miedo no. empresario, porque tú no solamente has sido actor, también has sido un empresario yo creo que desde que te iniciaste prácticamente y más recientemente también como productor, con tu productora cinematográfica. Eh,
ese complemento de esas dos maneras de pensar del empresario y del artista, ¿cómo has conseguido ese balance? Creo que es una pregunta un poco filosófica, pero ¿ha sido fácil para ti? Es que es muy fácil. Sí, es que te tengo una respuesta muy fácil, Mariana. La parte del empresario no ha sido exitosa. Al no ser exitosa, no ha sido ha sido simplemente una manera de convencer la industria que los actores, las actrices, no son nada más actores o actrices y actores que se aprenden la letra que alguien escribió. Además de todo eso, pueden desarrollar su propia empresa, su propia producción. ¿Por qué? Porque nosotros somos intangibles en todo. Nosotros no vendemos absolutamente nada, sino el talento que tienes tú, que tengo yo. Entonces, en un momento yo me sentí que lo único que yo hacía era actuar, actuar, pero sin decisión, sin tomar ninguna decisión y el miedo de no hacerlo, porque si no lo hago, lo va a hacer otro. Entonces, es Claro. el famoso complejo del sobreviviente. Entonces, yo dije, estando muy muchacho, dije, yo voy a crear mi propia empresa y empecé haciendo radio. Entonces, yo iba donde todos los libaneses amigos de mi padre a venderle publicidad. Entonces yo no iba a la radio, no me sentaba en Radio Ujú. Rumbos o Radio Continente o Radio Ideal en aquella época a ser el asalariado, sino más bien le decía, dame el espacio de una hora y yo en ese espacio de una hora yo voy 50% contigo de la publicidad. Y así pude yo más o menos arrancar con la vida empresarial, que algunos momentos sí me fue bien, pero la mayoría de las veces no he sido un empresario exitoso. El teatro sí me fue bien. Cuando empecé a tener ese gusto por la comedia, esa posibilidad enorme de la gran ayuda de Guillermito González, en paz descanse, que me dio la posibilidad de ser Sí, señor. actor con él, pero al mismo tiempo ser socio, porque él no se podía meter en otro teatro. Entonces yo me tuve que meter en un teatro donde él me dio un porcentaje por manejarlo. Entonces, todo eso me dio la posibilidad de tener cierta independencia, que también el mismo oficio lo requiere, porque si tú no tienes esa independencia, cierta independencia, Ujú. vas a depender permanentemente del llamado, que te llame un productor, que le intereses como actriz. Ah, esta Malena González puede hacer ese papel. Y que estás pendiente permanentemente y no tienes ninguna iniciativa propia de arrancar tu propio negocio. Sin creerte gran cosa, simplemente también tienes tu propio negocio como ese productor o ese empresario también tiene el de él. Nada más. Lo importante es ser Así exitoso es. también. A mí no me ha sido fácil. No, en la parte empresarial no me ha sido nada fácil. La verdad que no. Bueno, pero sigues allí siempre. Sí, Y además ahora con esa nueva etapa en el cine, que te felicito por todos los éxitos que han tenido, empezando con el primer largometraje, con Uma. Bueno, no es tan fácil y no es tan sencillo y has sido capaz tú, de crear. Sabemos de lo que estamos hablando, es complicado. tú lo sabes perfectamente bien, porque tú también, toda esta conversación también tienes tu iniciativa como productora, tienes esa preocupación enorme de hacer cosas, de generar, que eso es lo más importante, ¿no? Y también te va a ir bien, y te va a ir bien porque te la estás jugando, eres otra generación, la ves diferente, ves ciertas cosas diferentes a cómo yo la puedo ver, porque yo sigo de repente con ese síndrome del lápiz y el papel en la mano, moja y anotas. Eres una generación que hoy en día tienes más posibilidades de muchas cosas, y yo creo que soy yo el que se tiene que adaptar a esta generación de hoy, no la generación de hoy adaptarse a mí. Soy yo el que tiene que montarse, entender de que hoy hay redes sociales, hay audífonos de tal naturaleza, hay lenguaje como el que podemos mantener ahora. O yo me adapto o yo me quedo. Pero tú tienes esa posibilidad que todavía te queda por ver largo Nos camino, ¿no? queda, Henry, nos queda, porque Bueno, una de las cosas que siempre me ha dado curiosidad o me impacta también es que tú creciste como actor en un lugar en Venezuela donde había de todo, donde se estaban haciendo las mejores telenovelas del mundo, donde las carteleras teatrales estaban llenas de público. ¿Cómo, a ver, cómo fue esa transición de ese país que quedó allí y de tu poder haber sido ese prácticamente estrella de rock del entretenimiento en Venezuela, porque ustedes tenían eran unos dioses a nivel internacional, no solamente en Venezuela, o unos artistas, como la gente ve los artistas, ¿no? Y salir luego a hacer una carrera internacional. No sé, cuéntame un poquito de cómo fue esa transición de ese mundo tan abundante y tan, no sé, tan brillante como fue esa época de la televisión en Venezuela.
es que tuvimos la posibilidad de estar en ese momento ahí. Nosotros tuvimos mucha suerte. Ahí donde está el factor Mm, suerte. Porque del año 81, 82, 83, 84, 85, máximo hasta el 86, fueron los grandes momentos de nuestra televisión. Y yo estaba ahí, estaba en esa cocina y comía y picaba y estaba y era vigencia también a lo que yo voy en ese momento. ¿Sabe lo que me da como mucha impotencia? Que no hubo nadie que supo mantener ese ritmo que tuvimos nosotros los 5 o 6 años. Nadie. Hablo de empresarios. ¿Eh? Hablo de sí, un Hernán Pérez Belisario que fue el visionario que hoy estaba pensando en él justamente porque en estos días estaba cumpliendo, Nacho, el hijo de él, estaba cumpliendo años, que sí, es el esposo de Noelí Arteaga. así Noelí es. es de la generación nuestra. Noelí viajaba con nosotros por todos lados y pobrecita, nosotros todos hombres y ella sentada ahí, escuchando todas las barbaridades. Y las barbaridades con éxito, porque además nos llenamos de éxito, nos llenamos de gloria, pero todo producto de que alguien inventó, visualizó la internacionalización del producto venezolano. Y ese fue Hernán Pérez Belisario. Pero ahí viene lo que es nuestro país. Hay países después donde me ha tocado vivir esos 33 años que me fui ya de Venezuela, me tocó Argentina, que son países que viven la burbuja muy bien, un día tan pendiente de la botella de champán y cuando se acaba la botella de champán, ya tienen que volver a tomar agua, porque ya no hay. Entonces en Venezuela a nosotros nos pasó lo mismo, desde todo punto de vista. Y teníamos referencias. Nosotros tuvimos una gran referencia a nivel actoral, la generación mía. Nosotros veíamos a un Tomás Enrique, nosotros Así veíamos a es. Amalia Pérez Díaz, nosotros trabajamos con Amalia Pérez Díaz. Era nuestra compañera de trabajo, independientemente que tenía una carrera notable, era nuestra compañera de trabajo, hacíamos escenas con ella. Hoy, Así es. vuelvo al 2021, ¿qué referencia hay en nuestro país? ¿Qué referencia hay en nuestro país? ¿Hay muy buenos actores? Sí, pueden haber. Yo los desconozco. Yo fíjate, cuando regresé a trabajar a Venezuela después de casi 20 años, fui a trabajar y estabas tú. Estaban actores jóvenes y yo me sentía el Amalia Pérez Díaz de ese elenco. Yo decía, pero Dios mío, fíjate que hay una generación nueva, brillante, trabajadora, seria, exitosa, feliz. Se reían, sonreían, disfrutaban el trabajo actoral. Así Porque el es. gato tuerto, independientemente que era medio disparate el libreto, lo pasábamos bien. La pasábamos muy bien, era muy divertido. Yo fui por 7 meses y duramos 14 o 13 meses haciéndolo. Yo tenía que viajar a Sí, Los señor. Ángeles, donde yo vivía, iba, venía, bueno, pero yo lo disfruté. Y yo era el mayorcito de ese elenco. Pero, pero, ¿y qué le pasó? Pasó lo mismo que pasa en un país donde realmente la improvisación nos llevó por delante. Porque fue todo improvisado, no se esperaba. Es como el COVID. Tal En cual. febrero, enero, febrero del año pasado, este mismo mes, febrero del año pasado, a nosotros nos sorprenden. Nosotros no tuvimos preparados para enfrentarnos a una enfermedad y a un parate laboral como este, y a un distanciamiento. Puede ser que yo te vea y no te puedo abrazar. Puede ser que yo te vea y no te puedo Así decir, es. coño, que te maquillaste. No, pues si andas de zorro todo el tiempo disfrazada. Aparece Sí, Batman que no se te ve. El otro día me conseguí a Alexis Ayala y no lo reconocí, él tampoco a mí, sino por las voces. Entonces, ¿a qué voy? sí. Todo lo que nosotros improvisamos no nos sale bien. Y Venezuela, los 5 años de grandes éxitos, empezando por Leonela, en esa época la parte, te hablo de la internacionalización de nuestro producto, Sí, empieza por Leonela y termina en Cassandra. Y después de ahí otra vez correcto. fueron 6 novelas y ahí sí, nos frenamos, se cambia el país, entran estos impresentables y la preocupación ya no era hacer una telenovela o vernos por televisión, o ver el espectáculo, o entretenimiento, el cine. Pudieron haber hecho 2, 3 cositas de repente que es Aspurba, no sé si era Aspurba o Diego Rísquez, Diego em, Rizquez, de repente hicieron algunas cosas, pero ¿y después qué? Nos basamos en esos ujú, cuentos y vuelvo yo a hablar contigo y vuelvo a hablarte. Sí, Topacio fue un éxito. Cristal, no te imaginas. Y nos quedamos en Topacio y Cristal, que pasaron en el año 85. Fíjate hasta dónde llegamos. Estamos en el 21. Pasaron más de 30 años y no hemos hecho nada nuevo.
no hemos superado, no hemos avanzado. ¿Por qué? Porque fue producto de la improvisación, fue producto de la casualidad. Triunfamos por casualidad, esa es la realidad. Y lo digo Mm, no con tristeza, sino con ese dejo de decir, estuvimos preparados, si estuvimos preparados todavía seguíamos teniendo éxito, pero no. exactamente, No, nos echaron del exactamente. país, ¿eh? Nos echaron del país. Porque yo fui echado del país, ¿eh? Ojo, yo no quise irme. A mí me echaron. Pero bueno, Sí, ahí eso vamos. también, la cantidad de fuga de talentos, ¿no? Porque los que hacían la televisión, el espectáculo, el entretenimiento de esa época, todos siguieron trabajando, pero en otros lugares y en otros países y haciendo industria en otros lugares. Y bueno, es Ahí la me senté, realidad del país. Malena, más de una vez yo me siento a veces a hablar con Carlitos Mata, que es mi hermano, a quien yo adoro, a quien yo escucho, porque hay que escucharlo, porque si tú no lo escuchas, entonces empieza a fastidiarte de la vida. Pues. Y tú escuchas a Carlos y Carlos dice, pero ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos de mal para no estar disfrutando de nuestra Caracas, nuestra Valencia, nuestro Barquisimeto, nuestro alcohol, nuestra arepa y nuestras chicas? ¿Qué hicimos de mal? A ver, y lo que hicimos Sí. de mal que todo fue improvisado. Y la improvisación después a la larga, si no estamos preparados, ya la pagamos. Sí, esa bonanza que quizás no estábamos preparados o no supimos manejar o qué sé yo. No Yo íbamos al estaba, sí, supermercado a Miami, no íbamos al supermercado de Miami los fines de semana con la amiguita de turno a pasarla muy bien y irnos al supermercado, comprar y regresar el domingo a Caracas, porque teníamos mucho billete. Ahí está, sí. ahí está, ahí está el resultado. ¿Eh? Somos cómplices, yo soy cómplice, tú no habías nacido, pero yo soy cómplice. Déjame tus comentarios y sígueme en mis redes como Malena González Actriz. Te espero en la segunda parte de esta maravillosa entrevista.